que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando la serie En esto pensad y pues ya vamos por la parte número 4 en esta ocasión. Y hoy estaremos ocupando nuestro tiempo, pensar y considerar es evaluar. Y hoy vamos a hablar acerca de que debemos de considerar y evaluar todo lo justo. Todo lo justo. En esto pensar. Y vamos a desarrollar este tema pensando en todo lo justo, que quiere decir considerar o evaluar nuestra vida espiritual en cuanto a todo lo justo. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Tú ya conoces ese texto de memoria. No hay justo ni aún uno. Y luego Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 nos dice ahí el rey Salomón que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. No hay hombre perfecto que haga bien y que nunca, oiga bien, escucha bien la palabra, que nunca peque. La verdadera justicia es un atributo de Dios. Recuerde, nuestro Dios, Él es justo. Solo Él es justo, solo Él es verdadero, solamente Él es honesto. Recuerde que Filipenses 4:8 tiene que ver con el carácter de nuestro Dios, lo que verdaderamente es Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8 refleja lo que es nuestro Dios. Y el primer atributo es que el Dios es verdadero. Luego hablamos de que Dios es honesto. Y hoy estamos presentando de que solamente Dios es justo. Solo Él es justo. El Salmo capítulo 11, versículo 7 nos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Fíjese bien, Dios es justo y ama la justicia. Y luego el Salmo 119, versículo 137 nos dice ahí, justo eres tú, oh Jehová, y rectos todos tus juicios. Gloria al Señor. ¿Por qué no repites esa parte conmigo? Y le damos gloria al Señor y le decimos a través de esta escritura que solo Él es justo. Repite juntamente conmigo, justo eres tú. Repito otra vez, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Gloria al Señor. Él solamente Él es justo. No hay otro Dios como Él.
Yo no sé cuántas veces has leído el Cántico de Moisés que se encuentra en el capítulo 32 de Deuteronomio. Si no lo has leído, este Cántico de Moisés, te voy a invitar, te voy a animar a que lo leas en la casa. Son nada más 43 versículos de este Cántico de Moisés, pero es un cántico hermoso, un cántico maravilloso que nos expresa lo que es Dios. Este Cántico de Moisés a mí me ha ayudado mucho. Yo no sé si lo cantaban de memoria o no, pero está largo el cántico. Pero yo te voy a nada más presentar los primeros versículos de este Cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 4. Y mira lo que dice este Cántico de Moisés. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, dice este cántico. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Amén. Amén. Y luego dice este cántico de Moisés al final del versículo 4, es justo y recto, bendito sea el Señor. Este es el cántico de Moisés. Por eso te vuelvo a recordar esto. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, nos está dando a entender la Biblia que nosotros no podemos tener la justicia que tiene Dios. Solamente Dios es justo. Amén. Y Dios ama la justicia. Amén. Y no podemos decir que tenemos este atributo que solamente le pertenece a Dios, porque Él es un Dios de justicia. Tú y yo tratamos de ser justos, tratamos de llevar una vida de justicia, pero no lo es así, porque ahorita vamos a ver algunas de las características del justo y muchas de estas son muy difíciles de cumplir. Por eso este versículo de Filipenses 4:8 nos invita a evaluar, a nosotros meditar y pensar si estamos llevando una vida de verdad, una vida verdadera, una vida honesta y ahora una vida justa como la que enseña nuestro Dios. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, quiere decir que no hay quien diga que no ha pecado y que nunca se ha equivocado. Porque si alguien dice eso, es mentira. No es verdad. Solamente Dios es justo. Solamente Dios es perfecto. La justicia tiene que ver con el trato o comportamiento justo. Te lo repito. La justicia tiene que ver con el trato o comportamiento justo. Obviamente esto es de cada persona. Y fíjate que me gustaría que leyeras conmigo allá en Deuteronomio capítulo 16, cuando Dios está organizando al pueblo de Israel. Mira lo que Dios le habla a Moisés y las enseñanzas que tienen que recibir los líderes de aquel entonces que van a trabajar con el pueblo de Israel. Aquí están las acciones negativas que no debe tener un líder de la iglesia. Y lo vas a encontrar ahí juntamente conmigo en Deuteronomio capítulo 16, rápidamente, versículo 18 al 20. Pon atención, por favor, a estas actitudes negativas que Dios no quiere que sus líderes tengan, porque entonces no van a ser líderes justos.
Deuteronomio 16, versículo 18 en adelante, al 20, dice la palabra de Dios: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Oiga bien, jueces y oficiales, estos son líderes de Israel, líderes del pueblo. Los pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo como con justo juicio. Y luego empieza a darles instrucción cómo van a ser estos líderes. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, oiga bien, otra vez lo vuelvo a enfatizar, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová Dios te da. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Estas son las actitudes negativas que un líder no debe tener. No hacer acepción de personas. Y tú ya leíste todo. Esto tiene que ver con la justicia de Dios. Así que el rey David, ya para morir, ya en sus últimos días, allá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3 y 4, ahí están registradas las últimas palabras del rey David, un varón conforme al corazón de nuestro Dios. Y el rey David en sus últimas palabras dijo en esta escritura, él dijo: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Está hablando David. Me habló la roca de Israel. Y entonces dijo, habrá un justo, no pregunta, sino que afirmación, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Jehová. Fíjate bien, un justo va a tener siempre el temor de Jehová. Porque recuerda que la sabiduría y la inteligencia primero viene con el temor a Jehová. Y todo justo, toda persona que practica la justicia va a comenzar con esto, con el temor a Jehová. Así que él dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y luego dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Yo no sé si tú has disfrutado una mañana sin nubes. Son hermosas esas mañanas. También dice que va a ser como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y Dios compara al justo, usa estos símiles de que será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, y que será como esa lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Estas son las bendiciones, estas son las manifestaciones que traerá el justo. En este caso, un líder que sea justo, un líder que ande conforme a los mandamientos de Dios, que ande conforme a la justicia de Dios. Y lamentablemente muchos líderes han terminado no cumpliendo la voluntad del Señor. Y esto lo hemos encontrado una y otra vez en la Escritura. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de las acciones, las actitudes que debe de tener no solamente un líder, sino toda persona que le gusta practicar la justicia de Dios, que le gusta ser justo. Porque la justicia, te lo vuelvo a repetir, tiene que ver con el trato que tú des a las personas y con tu comportamiento justo. Esto de la justicia, esta justicia de Dios, es poner en obra lo que Dios quiere. O que Dios quiere que tú formes tu carácter conforme a la justicia de Dios. Que nuestro carácter se vaya haciendo al carácter de Dios. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículo 8,
refleja todo el carácter de Dios. Todas estas 8 atribuciones que se le dan a Dios refleja el carácter de Dios. Habla quién es verdaderamente Dios. Y muchos, fíjense que no conocen Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, tiene que ser un versículo como Juan capítulo 3, versículo 16. O tiene que ser como Filipenses capítulo 4 y versículo 13, que todo hermano de la iglesia del Señor lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo debemos de hacer nuestro, porque tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras acciones diarias. Y ya vimos la primera, debemos de pensar en todo lo verdadero y saber si estamos llevando una vida de verdad y no de mentira. 2, que debemos de pensar en todo lo honesto y que debemos de vivir con honestidad delante de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a meditar si verdaderamente somos honestos, nos vamos a dar cuenta que en muchas áreas de nuestra vida estamos viviendo sin honestidad, que no somos honestos. Y hoy, durante la pandemia, mucha gente no está siendo honesta, ni con las ofrendas, ni con la presencia de Dios aquí en la iglesia. Porque tú podrás decir, bueno, yo no voy porque me voy a contagiar, pero sí andamos en otros lugares donde corres el mismo riesgo de contagiarte. Hoy hablé con una persona que estaba triste porque dice que es uno de mis clientes, él es miembro de una iglesia y siempre platicamos de cosas espirituales, y esta vez lo vi medio triste y le pregunté que si estaba asistiendo a la iglesia, y me dijo que no, que porque todo es con cita. No puedo ir porque hay que hacer cita. Y le digo, ¿y eso te impide ir a la iglesia? Pues sí, porque no me dejan entrar si no hago mi cita. Bueno, pues haz tu cita. Y dice que ha ido, pero que no es lo mismo. Y se ve que le ha afectado este problema de la pandemia. Y yo le digo a él, y él me pregunta, ¿y ahí en su iglesia es con cita? Le digo, sí, es con cita, pero porque la gente como quiera se viene, le digo yo. Y qué bueno que la gente viene, aunque no sea con cita. Pero le digo, hay horarios. Yo lo único que le digo a la gente, el horario de las 11:30 siempre está lleno. El de las 10 está más o menos, y el de las 6 de la tarde, pues está mucho mejor para que vengas. Pero yo le digo a él que aquí se les da libertad a las personas, que lo hagan, pero seamos justos en todo, porque no podemos vivir una vida deshonesta si nosotros no somos honestos con nosotros mismos y decimos, ¿sabes qué? Puedo ir a la iglesia, pero no quiero. Pero sí puedo ir a otros lugares en donde corres el mismo riesgo del contagio. Entonces no somos honestos, si lo vemos de esa manera. Pero hoy vamos a hablar acerca de estas actitudes que debe tener el justo y que debe poner por práctica, porque la justicia de Dios es poner en obra lo que Dios quiere, refiriéndose a su palabra. Y aquí está la primera. Está en Proverbios capítulo 15, versículo 28. Voy a ir rápidamente, son 7. Ya se terminó el tiempo, solamente las voy a ir leyendo y no voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Pero la primera, acerca de la justicia, acerca del justo, Proverbios capítulo 15, versículo 28, nos dice la escritura, el corazón del justo piensa para responder. Esa es la primera. Un justo, una persona que practica la justicia de Dios, no va a soltar no se va a dejar ir nada más por la ira, no va a responder nada más luego así. La escritura nos dice que el corazón del justo piensa para responder, no luego ahí ofendiendo o diciendo la palabra sin siquiera analizar que si lo que está diciendo es correcto, porque la escritura nos dice que muchos ofendemos con nuestras palabras. Pero si nosotros aprendiéramos a ser justos, pensaríamos en nuestro corazón antes de hablar y decirle a la hermana o al hermano, a tu papá, a tu mamá. Pero ¿qué hacemos? Que no hay control. Entonces luego dice el texto, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. La otra
la segunda, está en Salmos capítulo 37 y versículo 30. Ahí nos dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Dos cosas. La boca del justo habla sabiduría y habla justicia. Y tú vas a escuchar luego a una persona que está tratando de vivir una vida en justicia, que su manera de hablar siempre va a ser una manera de hablar con sabiduría. Siempre va a tratar de hablar con justicia. Nada de injusticia en la vida o en la boca del justo. Y esto es lo que debemos de practicar nosotros. Y nos vamos a dar cuenta si verdaderamente estamos desarrollando esta actitud donde la boca del justo solamente habla sabiduría y habla justicia. La tercera, la escritura nos dice que el impío toma prestado y no paga. Ese es el impío. ¿Okay? El impío pide prestado y no paga. Pero luego dice, mas el justo tiene misericordia, y no dice y presta, y da. Oiga bien, el justo da. Él tiene misericordia y da, y da, y da, y da por allá. Porque hay una bienaventuranza del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchos de nosotros nada más queremos recibir. Y eso no es vivir una vida de justicia. El justo prefiere dar. Y no estamos hablando de dinero, mis hermanos. Estamos hablando de amor. Estamos hablando de dar comprensión. Estamos hablando de dar esperanza y dar palabras de confianza a las personas. Entonces, el justo, en lugar de retener su mano, él siempre va a dar. Y va a estar dispuesto a ayudar. Esas son actitudes del justo. Luego la cuarta, los pensamientos de los justos son rectitud. Proverbio capítulo 12, versículo 5. Así que si tus pensamientos, tu diario vivir, tu diario pensar, donde tú andes en el trabajo, en la calle, si estás en la escuela donde te encuentres, si tus pensamientos constantes son de rectitud, de lo bueno, de lo justo, de lo honesto, de lo verdadero, de la justicia de Dios, vamos bien, porque tenemos pensamientos correctos, tenemos pensamientos de rectitud. Pero si es todo lo contrario, tenemos pensamientos que son incorrectos, pensamientos que te hacen sentir mal, te traen malestar, pues entonces no estamos viviendo una vida de justicia, no estamos viviendo una vida justa, como la que nos dice la palabra del Señor. Los pensamientos de los justos, recuerdan, son rectitud. Por eso la Biblia nos dice que Lot, que era un hombre justo, vivía en estas ciudades, y dice la Escritura que él afligía su alma porque él era un hombre justo. Sus pensamientos eran de rectitud, y cuando él miraba a sus vecinos y miraba cómo se comportaba la gente, era una aflicción grande en donde él vivía. Pero ¿quién le mandó a irse a vivir ahí, verdad? Pero la Biblia nos dice que él era justo y sufría. Bueno, el número 5 nos dice que el justo aborrece la palabra de mentira. Proverbios capítulo 13, versículo 5. Si nosotros queremos vivir una vida de justicia, de rectitud, y queremos verdaderamente ser justos delante de Dios, debemos de aborrecer la mentira. Por eso, si usted se da cuenta, estos atributos de Jehová en el versículo 8 de Filipenses 4 van ligados. El justo aborrece la palabra de mentira. Y lo primero que hablamos es que debemos de pensar en todo lo verdadero. ¿Te das cuenta cómo va ligado? Si tú eres verdadero, vas a ser honesto. Si tú eres honesto, vas a ser justo. Todo va, es una escalerita.
Y debemos de aprendérnosla para que nosotros la practiquemos y la llevemos por obra. Por eso Pablo dio esta escritura, el Espíritu Santo nos la dejó para que pensemos en ella todo el tiempo. Todo el tiempo. El justo aborrece la palabra de mentira. Recuerda que la mentira es condenada por el Señor. No hay mentiras blancas, recuerda. No digas una mentirita. No, para Dios todo es mentira. Y la Escritura nos dice que los mentirosos no entrarán en el cielo. Así de sencillo. Y entonces el justo aborrece la mentira. Si tú aborreces la mentira, no al mentiroso, pero aborreces la mentira, hoy odio las mentiras, date cuenta de que estás viviendo una vida de justicia y que eres una persona justa. Pero déjalo, no pasa nada, una mentirita. No, que eso que no es verdad, pasémosle, eso no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Termino. Número 6. La boca del justo producirá sabiduría. Eso ya lo hablamos en el número 2, pero lo vuelvo a repetir. La boca del justo va siempre a producir sabiduría. Proverbio capítulo 10, versículo 31. Y mira que voy a terminar con esta, y esto siempre se los había querido platicar, y hoy se presenta la oportunidad, ojalá no me tarde mucho. Fíjate que yo tenía un problema que con la ayuda de Dios lo fui desarrollando, lo fui solucionando, y oraba a Dios para que esto se fuera de mí. Por eso, mis hermanos, toda actitud negativa, todo mal, toda raíz de amargura, cualquier situación que te afecta en tu corazón y en tu mente y no puedes superar ciertos problemas, con oración y pidiéndole ayuda al Señor se quitan estas cosas. Y te voy a decir qué era lo que yo tenía. Yo nunca me han gustado los perros. Nunca me gustaron, ahora ya. Nunca me gustaron los perros. Número 1, porque mi trabajo se trata siempre de ir a los clientes me llaman que se les hizo del baño el perro, diarrea acá, se vomitó allá, se orinó allá, y he ido a casas donde las casas están saturadas de orines de perros, especialmente personas que tienen 7 perritos o no tienen control de ellos, y pues me toca ir a mí a limpiar todo eso, a darle mantenimiento y desinfectar todo eso. Entonces yo, los perritos, yo no me gustaba, ni el olor, ni los perritos, de verdad no los podía yo ver. Pero pues a nuestros hijos siempre quieren tener la mascotita, ¿cierto? Quieren tener el perrito, quieren tener el gato, y uno pues le da gusto a los muchachos. Y bueno, empezamos a tener nuestros primeros perritos. Nunca se me olvida una perrita que se llamó Princess, la princesa, cómo la querían mis hijos. Y luego llegó Tito también, otro perrito chihuahua, que qué barbaridad, se orinaba por todos lados. Y pues obviamente los niños siempre se emocionan, queremos un perrito, pero al final el que termina cuidando los animalitos son los papás. Entonces, ¿quién sacaba a Tito? Yo. ¿Quién sacaba a la princesa? Yo. ¿Quién limpiaba ahí? Yo. Y en el trabajo, ese era mi trabajo, luego llegar a mi casa y hacer lo mismo. Entonces yo entraba como en un estrés, en una situación bien difícil por los perritos. Entonces cuando los perritos se orinaban o se hacían del baño dentro de la casa, yo me prendía y me entraba una ira y un enojo. Y en una ocasión estuve a punto, oígame bien, hasta dónde llegaba mi enojo y hasta dónde llegaba mi estrés, estuve a punto de matar a Tito. Lo agarré del cuello. ¡Perro! ¡Chino! Empecé a apretar el cuello y le puse el pie y estaba yo en una situación tremenda. Y el perrito como que me miraba con sus lagrimitas que no lo matara. De veras les digo eso en el nombre del Señor. El Señor se manifestó para que yo no matara a ese perrito. Y después cuando vi a Tito que me miró como ten misericordia de mí, le quité el pie, lo dejé vivir y mire que me puse a llorar como niño. Y yo, ¿pero qué me pasó a mí? Que perdí el control. Porque fíjese que así empiezan los asesinos. Empiezan matando perros, gatos, cucarachas, y empiezan y van así. ¿Y sabe qué después terminan haciendo? Terminan perdiendo el control con las personas.
Y esos son instintos asesinos. Y yo tenía ese instinto de querer deshacerme de la princess y querer deshacerme del Tito. En mi casa en aquel entonces yo le rentaba un cuarto que tengo de garaje, como un apartamento. Se lo rentaba a un judío prosélito, que era cristiano antes, pero él encontró el versículo en la Biblia que dice que la salvación viene de los judíos, y entonces él se hizo judío prosélito, porque él dice que la salvación viene de ellos. Entonces él se hizo judío prosélito y se dejó crecer la barba, se dejó sus cestas acá, traía sus barbitas como todo judío. Y él miraba el trato que yo le daba a la princesa. Y entonces él me dijo, tú te estás condenando. Y me atacaba. Me decía, tú no debes de tratar a los animalitos porque hay un mandamiento de Dios que tú debes de amar a tus animalitos. ¿Cuál? Le dije, ¿dónde? ¿Cómo está eso de que la Biblia dice que ames a tu prójimo? Inclusive que ames a tu enemigo, pero que no ames a tu perrito, y que eso son animales. Y yo saqué saqué la enseñanza. Digo, si Dios pensara eso, pues no se hubieran ofrecido animalitos en los sacrificios. Se ofrecían los animalitos, ahí se mataban. Y le digo, personas han ofrecido hasta perros, y uno hasta ofreció una marrana, y bueno, ahí hablamos un poquito. Entonces Dios utilizó a esta persona y me dio el pasaje bíblico en donde la Biblia nos dice que debemos de cuidar de nuestros animalitos. Yo nunca lo había leído, y si lo leí, lo pasé por alto, porque el enojo me había cegado mi entendimiento, y no miraba a mis animalitos como creación de Dios también. Y en este versículo de Proverbios capítulo 12 y versículo 10, cuando yo leí este versículo, Dios me abrió y me tocó mi corazón por medio de este versículo. Dije, yo algún día se presentará la oportunidad de cómo Dios derramó un amor especial en mi corazón por los perritos, cuando yo no los podía ni ver. Y el versículo dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y tú sabes muy bien que hay mucha crueldad hacia los animalitos. Y todas las personas que son crueles, que realizan crueldad contra los animales, a los toros estos que torean y ole, ya vienen todos cansados y todo, llegan y les dan con la espada. Esto lo realizan la gente impía, que no tiene temor de Dios. Yo sé que Dios nos dio los animalitos para que los comamos, para alimento, pero no para matarlos por diversión o porque te quieres entretener. Cuando yo leí este versículo, yo entendí y le oré a Dios y le pedí que me diera ese sentimiento especial por los animalitos. Después mis hijos empezaron a traer otros animalitos y llegó Pisi a la casa. No, Pisi, no, era el príncipe de la casa. Se dormía conmigo, se sentaba a ver tele conmigo. Todo cambió con Pisi. Está Jonathan, que es testigo. Cómo era yo con sus animalitos y cómo terminé cambiando con Pisi. No importa que se orinaba, no importa, yo limpio Pisi. Tranquilo. Cambió mi manera de pensar, porque la Biblia dice que un justo va a cuidar de sus animalitos. Si tú eres una persona que no cuida de sus animalitos y los maltrata, no estás viviendo una vida de justicia como la que yo viví, una vida injusta contra los animalitos. Ya después de Pisi, pues llegó Kylo, y con Kylo, pues otra cosa, otro cantar, más que tenía ojos azules. Entonces, fue un trato totalmente diferente. Hermanos, yo me di cuenta que se puede cambiar, y esto pasó conmigo con animalitos. La enseñanza es que no cambiemos con los animalitos y seamos justos con los animales y cuidemos de nuestro animalito, nuestra mascota. Lo que Dios quiere es que cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos de la iglesia, que verdaderamente nuestra congregación de Southwest
seamos justos los unos con los otros, que no haya esas indiferencias, que no haya esas acepciones de personas, como le dijeron a los líderes de Moisés. Debemos de desarrollar este sentimiento de justicia, porque Dios es justicia. Una cosa enseñó Dios, o allá en Isaías les dice: esto es lo que te pido, que hagas justicia, que hagas misericordia. Y fíjate que termino diciéndote esto, palabras de Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 7, ahí nos dice Juan: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. La justicia viene de Dios. Y si tú eres justo, es porque Él es justo. Y estamos pensando en desarrollar siempre la justicia dentro de nuestro corazón. Luego, queremos encontrar perdón en Dios. Amén. Yo quiero encontrar perdón en Dios. Yo le pedí perdón a Dios por el trato que le di a mis animalitos. Muchas veces le pedí perdón. Y cuando me acuerdo de Tito y de Princess, aunque ya pasaron muchos años, me acuerdo y le vuelvo a repetir a Dios: discúlpame por las veces que traté mal a esos dos animalitos. La Escritura nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es justo, Dios es fiel. Amén. Y termino diciéndote que hay un final feliz para el justo. Y el Salmo capítulo 37, versículo 37, nos dice ahí el salmista: considera al íntegro. Al íntegro es una persona completa, es una persona que está llena, una persona que hace justicia, es una persona que es justa. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso, hay un final feliz para todos los justos, porque los justos tendrán paz, los justos entrarán al reino de los cielos. Lee el Salmo capítulo 15, ahí te vas a dar cuenta. ¿Quién podrá estar en tu monte santo? ¿Quién entrará a tu tabernáculo? Y todas las enseñanzas que da el Salmo 15 nos va a hablar acerca de la justicia que debe de tener el justo. Te voy a leer Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Palabra de nuestro Dios. Esta es la invitación. El que es injusto, sea injusto todavía, si así lo quiere. El que es injusto, sea injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Recuerda que el Señor Jesús viene pronto y trae su galardón. Y los justos tendrán participación en la resurrección. Los justos serán recordados para siempre en esta tierra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.